Estás escuchando Bolivia, Political Crossroads, donde tratamos temas pertinentes del actual ámbito político luego de los acontecimientos de octubre y noviembre del año pasado, los cuales ocasionaron la renuncia del expresidente Evo Morales, y por ende un escenario sociopolítico que da mucho de qué hablar. Continuaremos siguiendo de cerca los temas en desarrollo, aportando con un resumen y análisis en este podcast hasta la culminación de las nuevas elecciones fijadas para el 3 de mayo de este año. Puedes seguirnos en Facebook mediante la página del mismo nombre, donde esperamos escuchar tus opiniones y observaciones. Gracias por escuchar. Bueno, buenas tardes o buenas noches, como esto grabado a la hora que estén escuchando. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí con Ernesto Machicao, con Pedro Cabrera. Bueno, ya lo conocen Ernesto, entonces no se requiere la introducción. En el caso de Pedro, te agradezco mucho por venir. No, por favor, gracias, Paul. Si querés contarnos, yo soy malísimo para la Bueno, básicamente soy un profesional argentino, estudié comunicación y marketing, tengo 60 años. Hace 30 años que vivo en Bolivia, pese a que la mitad del tiempo viajo. Tengo una oficina en Miami y me dedico a la consultoría de marketing y comunicación. Durante muchos años trabajé en el campo de la publicidad. Llegué a ser director creativo general de un grupo muy grande que manejaba Coca-Cola. Y en un momento determinado entendí que como en el fútbol hay que reciclarse y me convertí en un speaker conferencista. Tengo más de 238.000 personas en 11 países de habla hispana. Ajá. Sobre temas de motivación, marketing, trabajo en equipo. Y hoy me dedico en lo posible, estoy intentando escribir. Ya tengo 3 ebooks. Ajá. Y un libro físico. Ya impreso, yo tengo una copia. Sí, y que no es de marketing, es de poemas eróticos. Ajá. Y estoy en eso, escribiendo, tomando la vida un poquito más tranquila. Creo que ya a una edad no es que uno tiene que abandonar lo que le gusta, sino hacer la parte que más le gusta de eso de manera más pausada, al tiempo que corresponde. Bien, te felicito. No, gracias, por favor. Bueno, y en esta coyuntura, con el tema de lo que están arrancando su campaña, los candidatos, pues nos caíste al pelo sí, con tu especialidad. Ese tema queremos tocar hoy día, que ya hay spots que están saliendo. El tema, son 2 temas principales, ¿no? que quiero que toquemos hoy. El tema de las campañas y, por otro lado, el informe o reporte del Washington Post, si no el primero o el segundo periódico más leído en Estados Unidos, sobre el supuesto, ¿cómo se puede decir? Fraude. El supuesto fraude y los errores dentro de lo que la OEA había dicho, que la tendencia no daba para anular o para que ganara Evo con ese 16% restante de los votos que no habían sido escrutinados al momento que se cortó la transmisión. En fin, bueno, son 2 temas distintos, pero que están encadenados. Sí. Están encadenados, claro. El segundo va a ser la campaña del MAS, así que correcto. Podemos hablar sobre la campaña del MAS con esta. Veremos si lo saben aprovechar. Yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí, claro. No, nunca han sido tontos. Bueno, ¿por dónde empezamos con esto? Te toca. No, tú eres el invitado. Va a decir siempre la persona mayor. A ver, recién, siempre existen las conversaciones off the record. Mucho. No, también yo soy mayor que tú. Te mantenés mejor entonces. Igual yo ya he avisado que este año me pienso tunear tanto que lo que me saque van a armar un niño de 9 años por lo menos. Pero volviendo al tema que estábamos recién off the record mencionando de que, cuando las campañas políticas no tienen propuestas, las elecciones pueden ser definidas por las encuestas. Y en las encuestas hay algo que quizás la gente en general no se ha dado cuenta, pero sí aquellos que nos gusta el tema político, las estrategias políticas, de que pese a que hubo fraude, y creo que es la conciencia nacional por la demostración que hizo la OEA en su momento, cuando todos esperábamos que diga que no había fraude, ¿no? Porque teníamos el ejemplo de Venezuela. La OEA sale con el informe y dice que hay fraude.
el pueblo lo aceptó, aparte había indicios, había pruebas. Sí. Ocurrieron los famosos 21 días, donde creo que nadie se imaginaba, ni en el manual más complejo de ciencia ficción, se imaginaban la posibilidad de que Evo se tenga que ir del país y dejar el gobierno después de 14 años. Pero hay un detalle, ¿no? Que ya no está Evo en el país, ya la demostración del fraude fue hecha, pero en las encuestas el MAS sigue primero. Así es. Entonces recién hablábamos y me va a gustar que lo explique un poco más, justamente con los compañeros que tengo aquí, porque decíamos de que creo que la estrategia en este momento del MAS, posiblemente impulsado o no con estos comentarios del Washington Post, pueden ser parte de una estrategia, que es impulsemos de que no hubo fraude, porque en este momento que se están haciendo encuestas, vamos primero. Así que no sé si la gente se habrá percatado de ese detalle, pero me parece de que entramos en otro escenario, donde hoy se están hablando mucho de las candidaturas de la presidenta actual, la presidenta, y se habla de la candidatura de Mesa, se habla de la candidatura de Pumari, de Camacho y Pumari, pero no sé si hemos aterrizado este tema, que es un llamado de atención, que un partido que cometió fraude sigue estando primero en las encuestas. Sí, es algo que es curioso, ¿no? O sea, bueno, yo lo veo de esta forma, que todos los candidatos, y vos también comentaste, Ernesto, que no se idean de meterle o tener contacto con la población rural. O sea, es así, yo lo veo así de simple, que las campañas están dirigidas de los no masistas a las poblaciones urbanas. Y algo que vos tocaste, que los spots que se han creado más son para las redes sociales y no para la televisión, cosa que en el campo o en el área rural. Y la radio, ¿no? Ajá, sí. La radio, yo no sé si estarán, por ejemplo, si agarran los audios, el audio de los spots de televisión y los ponen en radio, la población se duerme. Tiene uno 2 minutos y el otro tiene 1 minuto. Bueno, en el caso de Camacho menos, creo. Porque él sí por lo menos habla primera vez de quién es y qué hizo. Pero 1 minuto, de dónde viene. Paul, 1 minuto cuando la gente escucha programas en radio. Ajá. Ya la gente reconoce lo que es una tanda publicitaria. Y recordemos de que las campañas políticas también, de propaganda, no de publicidad, entran en las tandas. Entonces, que alguien que no lo escucha durante 1 minuto, y peor, el de Yanine 2 minutos, me parece una contradicción, que es, o deben tener un material que no conocemos en la radio, o como bien decís, y comparto la idea, están subestimando el peso del voto rural y de los medios que llegan al voto rural. Bueno, creo que como que están quedando en el olvido con estos candidatos. Y es lamentable. Y si el MAS sigue jalando con esos números, es por algo. Y uno no tiene que decir, yo no soy ningún genio ni analista política, yo soy un simplificero. ¿Qué opinas, Ernesto? Me está engañando. Claro. Me pongo a leer lo que sale en los medios, en los periódicos, y uno mira estas encuestas y dice, vaya, ¿de dónde viene esto? O sea, yo no... Como repito, uno no tiene que ser genio. El Evo era un simple cocalero. Mira dónde acabó. Y ahora los nacionalizados pueden ser presidentes en Bolivia. Cuidado, carácter. Esa no la sabía. No la sabía. Tengo tiempo todavía. El binomio. Sí. Claro, aquí está el binomio. Pero ese es un tema que... Hoy no lo sabía eso. No, lo que pasa sí, por eso está el Chi. Claro, el China no nació en Bolivia. Yo pensé que él había nacido. No, pero si habla con mal, claro. Claro, pero capaz a veces uno habla cruzado y... claro, de ahí te caso el Goni. Bien que lo recordaste. Pero, ¿y qué opina Ernesto de todo esto? A ver, es muchos temas que opinar. Yo solo tengo una opinión de un tema que me parece... Y después daré los otros, pero quiero hablar solo de una cosa. El informe de ayer de MIT. Todos conocemos los antecedentes. Hubo fraude, salió la OEA, hizo su informe, el Evo renunció y se escapó. Conocemos. Pero en realidad no hubieron muchas opiniones contrarias al informe de la OEA, por lo menos serias, ¿no? Desde que se dio ese informe hasta hoy día, no hubieron.
Porque ¿quién las iba a hacer? ¿No? El MAS, ¿no? Entonces, como el MAS no iba a oponerse científicamente a aquello, porque por miles de razones, hasta anímicas, yo creo, no estaban preocupados por refutar el informe de la OEA, estaban preocupados porque el Evo deje de hablar burreras, porque se establezca en algún país, estaba en otra cosa, pues, ¿no? Pero salió este informe y realmente ha causado, como se dice, un estruendo, ¿no? Es una cosa terrible, es un terremoto político para Bolivia, ¿no? Porque primero que sale nada más y nada menos que en el Washington Post. No estamos hablando, como me dijo mi amigo, claro. no está pues en la palabra del Beni, me dijo, no, claro, no es pues la palabra del Beni, no, claro, este es el Washington Post, ¿no es cierto? No, nada que ver con, mi amigo es beniano, además mi madre era beniana, así que nada que ver con animadversiones contra los benianos, pero no es la palabra del Beni, ni es el Diario de la Paz, ni es el Deber de Santa Cruz, es el Washington Post, ¿no? Segundo, los que firman, bueno, el estudio de desconocidos para nosotros, pero estás hablando de unos tipos que trabajan en el laboratorio de ciencias electorales del MIT. O sea, son empleados de MIT. No son el empleado que barre, son investigadores sociales del MIT. Cada uno de ellos con un PhD no sé dónde, pero trabajan para MIT. O sea, llevan el nombre de MIT encima, ¿no? Entonces ya tienes dos nombres gruesos ahí. Tienes el Washington Post, tienes MIT. Hoy día, ¿quién ha reproducido este problema en la prensa norteamericana? El New York Times. Ya estamos acumulando 3 grandes instituciones norteamericanas en un informe de un paisito que trasciende muy poco en la vida del mundo. Pero, por Dios, estamos discutiendo este tema. Entonces, a mí me resulta muy obvio que el MAS haga campaña con esto. O sea, si yo fuera masista, no habría duda de que hoy día me sentaría en la mesa y diría, este es nuestro tema en campaña, porque aquí dicen que no hemos hecho fraude. ¿Y quién dice? No, nadie sabe pues de MIT en Bolivia. No, ¿qué será eso? ¿No? Pocos saben lo que es el Washington Post. Estados Unidos dice eso. No es pues un periódico de Pekín, ni es una universidad y de un país no socialista. Por eso, pues, es más llamativo todavía. El MAS, si algo ha tenido en su vida, para decir que por lo menos que nuestros mismos enemigos, entre comillas, están afirmando. El MAS ha sido Estados Unidos y nadie más. Estados Unidos si y nadie más. Sale de Venezuela, no lo cree nadie. El Evo ha sido, ¿no? Pero también el Evo es cierto, ¿no? Él ha sido presidente gracias al embajador de Estados Unidos de esa época. Sí, eso es cierto. Claro, entonces siempre los gringos le acaban haciendo una campaña tremenda al MAS, ¿no? Porque vino el embajador y dijo, no voten contra estos diablos, ¿por qué? Y votaron. ¿No era Rocha era? Sí, Rocha, claro, sí, Rocha era. Entonces, ahora ha pasado otra vez lo mismo, ¿no? Solo que este no es Rocha. ¿Quién sería Rocha, digamos? ¿No? Claro, aquí estás hablando de unos investigadores de MIT, del Washington Post, New York Times, que le están dando una cobertura al MAS tremendamente grande y el MAS la va a agarrar. Y otra vez va a decir, ¿quién lo dice? Esto es Estados Unidos, no son cubanos, no son venezolanos, no es la señora Kirchner, no, es Estados Unidos. Entonces, les están dando una arma muy grande. Ahora, yo he leído en las redes la discusión científica. Como yo no soy muy científico, no me interesa mucho esa discusión, porque además sé que no tiene mucho valor, porque sé que no importa cuán brillante sea un estadístico boliviano, ¿no? Y seguramente los hay muy buenos, ¿no? Pero es bien difícil que tú, siendo el mejor estadístico boliviano o latinoamericano, es difícil que tumbes un informe de MIT. Muy difícil. Tienes que salir con un informe de Harvard, de la Escuela de Estadística. No, bueno, lo que yo estoy viendo es que los argumentos que van en contra están diciendo, ojo, están agarrando una parte de sus informes de la OEA que involucra un montón de otras cosas. Pero la respuesta de los de MIT es decir, sí, es cierto. Si ellos nunca niegan que eso es así. Es decir, es verdad eso. Lo que pasa es que tú con estadísticas bien hechas, te están diciendo, no mal hechas, porque lo dicen clarito, no mal hechas como ha hecho la OEA, bien hechas, te puedo demostrar que aquí no ha habido fraude. Que esas tendencias no han dicho se dan normalmente. Pero el informe de MIT no dice que no ha habido fraude, sino que el argumento de la OEA de que la tendencia que iba, o sea, al momento que se cortó la transmisión del TREP al 84%, que con esa tendencia que iba hasta el momento, con el 16% faltante del conteo de los votos, que no le daba para ganar a Evo.
en primera vuelta. No le daba para esa brecha. Entonces, eso es lo que dice la OEA. Pero los gringos dicen que entonces sí. Están diciendo que sí, que le daba. Claro. Entonces, pero lo que me voy es que es una pequeña parte y desde mi punto de vista, el argumento más, no sé cómo más creíble, más bien más dudoso, ¿no? Más dudoso. Entre todo lo que dicen de las actas con firmas falsificadas, de mal manejo de las ánforas, duplicación de votantes, de los famosos muertos que han votado, etcétera, etcétera. O sea, es una pequeña parte del informe de la OEA donde su conclusión es que al final no pueden respaldar los resultados de la elección del 20 de octubre por una serie de cosas. Y esa supuesta tendencia del voto de ese 16% faltante es una pequeña parte de. Y como le acabo de decir, es el argumento más dudoso o que tiene menor fundamento, digamos. Es que yo te digo... Porque no se puede probar con los hechos. No, los hechos son episódicos, estadísticamente no son significativos. Si tú me traes 1,000 actas falsificadas, son pues 6 millones de votantes, Paul. No estás probando mucho cuando me traes 1,000 actas falsificadas. Me estás probando que qué vergüenza hay 1,000 actas falsificadas, seguro que sí. Pero el tema ahí, o sea, con el tiempo que tuvieron para hacer su auditoría, y ellos mismos lo dicen, que hemos revisado no sé cuántas, voy a inventarme un número, por decirte 1,000 actas, ¿ya? Y de esas 1,000 actas, un altísimo porcentaje tenía firmas falsificadas. Y en esos casos, que el 97-98% de las actas con firmas falsificadas favorecían al MAS. Entonces, si uno toma esa muestra de 1,000 actas a comparación A ver, te voy a llevar al campo que es el correcto, porque lo que ha pasado en Bolivia es incorrecto. El año 1991 se cambió la ley electoral, porque, no sé si tú te acuerdas, pero en Bolivia, no estoy apuntándolo a Pedro porque seguramente él vivía aquí, el MNR sufrió un fraude muy grande en la elección del año 1989, ¿ya? En ese momento, en Bolivia, había una corte electoral constituida por 5 personas. Entonces, esas personas estaban designadas por partidos políticos. 2 y 1. 2 del MNR, 2 de ADN, 1 del MIR. ¿Ya? Entonces, supuestamente estaban aliados históricamente los 2 de la derecha. Correcto. El del MIR era a la izquierda, entonces esos no estaban parte de la queque. Pero hubo un problema político en esa elección y rompieron relaciones el MNR y ADN. Y se asociaron los de ADN con el único del MAS. Y cometieron un fraude gigantesco. Con el MIR, perdón. Sí. Con fraude Jaime. Gigantesco. Y justo yo llegué en esa época. Claro. Sí, ¿Qué hicieron? Anularon miles de votos de Potosí y del Beni. Correcto. Pero así, descaradamente, ¿no? Pues por lo menos lo que ha hecho el MAS era más decente, hicieron unos falsificados. Estos las botaron las cajas, así fue, ¿no? Me acuerdo, o sea, agarraron las cajas, porque tenías que llevar las cajas para el conteo de Potosí a La Paz, porque así se hacía. En cajones llevabas para contar uno por uno. Y lo mismo de Trinidad a La Paz. Entonces se perdieron, ¿no? Una cosa grotesca. Entonces nos quitaron los senadores que necesitamos y se perdió esa elección. El MNR perdió la elección por culpa de eso. Y el tercero fue presidente. A partir de ahí nace una consigna. Y es que esa era la banda de los 4. Te debes acordar. Bien. Con el ejemplo de los chinos, pues, ¿no? Esa es la banda de los 4 porque eran maleantes, pues, ¿no? Ajá. Se hizo una campaña muy grande y fruto de esa campaña los miristas se burlaban de nosotros, porque nosotros estábamos en la oposición, ellos en el gobierno habían llegado con las malas artes, porque el tercero fue presidente y dijeron que había un triple empate cuando no había, bueno, no importa eso, pero fue presidente Jaime, fruto de eso. Producto de eso, nosotros hicimos una campaña para cambiar la corte. Primero se nos reían, después hicimos el planteamiento de que los jueces, por eso está bien, tú tocaste el tema antes del programa, Pedro, decían, nuestra propuesta era que sean gente imparcial, que no sea de partidos políticos. Eso en Bolivia era impensable hasta ese momento.
Y se mataban de risa de nosotros. Y decían, no, eso no es posible. Los movimientos quieren angelitos, y los angelitos que no tienen sexo, no sé qué. Esa era la cosa, ¿no? Finalmente logramos lo que queríamos, es decir, lograr una corte imparcial. Claro. ¿Cómo era la reforma de la ley? Con 2/3. Porque en ese momento los partidos políticos de ese periodo de tiempo nunca lograban proporciones mayores al 30%. El doctor Siles llegó aquí con el 35%, creo, entonces eso era lo máximo, ¿no? Entonces era impensable que alguien tenga el 50% más uno de los votos, simplemente no existía. Entonces cuando dijimos, vamos a hacer que el requisito sea 2/3, era para que entre gente que no esté comprometida con los partidos, gente que le tengamos fe. Y entraron, así fue esa corte. Se puso al doctor Huáscar Cajías, varias personas que no estaban ligadas a los partidos, cuya honestidad estaba absolutamente probada y lo probaron en su gestión. Entonces, así se logró eso y estuvo bien. Cuando llega el MAS, hace pues lo impensado. O sea, gana con el 53% de la votación. Correcto. Y después gana con el 64% y después tiene 2/3 en la Cámara y elige solito al que tiene que elegir. Y ahí ya los 2/3 ya no valen nada, porque el próximo requisito es decir, tiene que haber acuerdo total en la Cámara y eso no va a haber. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es a que la Corte Electoral, esta Corte Electoral, voy a la reforma de la ley, que es lo más importante. Se reforma la ley electoral. Y se dice en Bolivia, nunca más tiene que haber un fraude de esa magnitud. Y se hace una ley para que nunca más ocurra. Ustedes, si revisan la ley electoral desde ese año hasta la actual, no van a encontrar la palabra fraude. La pueden buscar 20 veces, pero no existe la palabra fraude electoral. Hay un delito electoral que tiene que ver con acarreo fraudulento de personas. Otra cosa. Era lo que ocurría. Otra cosa, sí. Pero fraude electoral no vas a ver en la ley boliviana. ¿Por qué no vas a ver en la ley boliviana? Porque es bien simple. La ley boliviana dice, cuando tú cuentas los votos en una mesa, que son 300 votos como promedio, ¿no? Ese es el momento en que tú vas a impugnar un acta donde ha ocurrido algo irregular. Si no la impugnas, vale. No importa el resultado, claro. Entonces los partidos estaban entrenados para impugnar las actas. Entonces se impugnaban actas y no había manera en que se haga una nueva elección. Se hacía nueva elección de la mesa esa. 10 meses, 20 meses, 50 meses, pero nunca como el año ese de 1989. ¿Ya? No podía existir. Es por eso que en la ley no se habla de fraude electoral. ¿Qué ha ocurrido? Y aquí vamos a una cosa que Pedro hacía hincapié. No hay partidos políticos ahora. El MAS en su dictadura ha hecho que los partidos políticos no existan ya. Sí. Entonces se conforman estos grupos de amigos o de logias o de lo que quieran, que es el caso de Camacho, porque ya no me acuerdo ni qué se llama esa agrupación política, es irrelevante. Creemos antes, sí, exacto, ¿no? Los camachistas, ¿no? La señora Áñez tiene también un partido, el más estructurado, digamos, pero ni es estructurado, pues, es estructurado en Santa Cruz, eso lo hemos probado, claro, en el resto del país casi no existe ese partido, ¿no? Entonces, los partidos que tenían una estructura, que eran el MNR, que era el MIR, que era ADN, han muerto, pues, ¿no? Han muerto por culpa de la autocracia del MAS. Entonces, cuando no tienes estos partidos que puedan impugnar, porque no pueden impugnar actas, no tienen la gente para hacerlo, no tienen la estructura política para hacerlo, claro, ha pasado lo que ha pasado, pues. Entonces, no tienes la legalidad para impugnar una elección y decir fraude electoral y anular la elección. La anulación de la elección en Bolivia es ilegal. Empecemos por ahí. Sí. Porque no la ha hecho un juez. ¿Correcto? Se la ha anulado con una ley. ¿Desde cuándo el Poder Legislativo tiene las atribuciones de juzgar? El Legislativo en Bolivia no ha juzgado las elecciones. Simplemente ha recibido un informe que le han dado los de la OEA. Ha dicho, hay que anular y se anuló por ley. Eso es, si yo impugno eso ante los organismos internacionales jurisdiccionales, me van a dar la razón, porque no tienen facultades jurisdiccionales. No pueden ¿Llegaría a eso? ¿Qué? ¿Vos crees que puede llegar a eso? No se puede llegar a eso, pero pues digo, que Evo no es ningún tonto. En el juego político no creo que se canse. Es que no necesita.
O tal vez en un momento dado, si lo necesita, lo va a hacer por política, digamos. No necesita porque son primeros en las encuestas, pues claro. Entonces, ya, ¿para qué lo van a hacer? Si ahorita ya tienen un informe de los americanos que dice que no ha habido fraude. Ellos han sostenido siempre que no había fraude. Siguen primeros en las encuestas. Entonces, tenemos que ganar la próxima elección. Ese es el planteamiento del MAS. Y los otros partidos, y ahí ya enlazo con lo que empezó Pedro su alocución, ¿no? Cuando decía, no hay propuestas. ¿Cómo van a haber propuestas? Si no hay partidos. Claro, no puede haber propuestas si no hay partidos, ¿no? Porque tú cuando vas a votar, no solamente en cualquier país del mundo, cuando tú vas en la Argentina y eres justicialista y votas, no necesariamente tienes que escuchar las propuestas, ¿no es cierto? Como el plan de gobierno. ¿Quién se pone a leer sabes qué representa el justicialismo, pues, ¿no? Si vas a votar por la UCR, sabes qué significa eso en la Argentina, en el Perú. Bueno, por eso que la gente ahora dice, yo voy a decir por quién voy a votar si han visto los comentarios en las redes, por quién yo voy a votar por tal persona. No voy a esperar que salgan los planes de gobierno, pero ¿quién se pone a leer las 60 hojas de un plan de gobierno? Acá hay alguien que no conocen, ni los candidatos conocen el plan de gobierno. Mira, yo me he leído todos los planes de gobierno y me asustó algo, que uno tiene 56 páginas y hay otro que tiene 9. Entonces, o hay un gran poder de síntesis o hay una gran capacidad para llenar hojas. Pero lo otro que es curioso, fíjate el poder de las propuestas. Yo hasta ahora recuerdo el tema de los 250.000 empleos de Gómez. Claro, eso para mí es una propuesta. Porque si hasta hoy, tantos años después uno se acuerda, es de que parece que estos 14 años de alguna forma achicharraron las neuronas de muchos políticos y candidatos y se olvidaron de que no es la foto que aparece en la papeleta. Yo entiendo que a veces la gente vota por empatía, por simpatía, por carisma, por lo que quieras, pero cuando se bajan las campañas a nivel de propuestas, son demoledoras. Y creo que el mejor caso que ejemplificó el poder de las propuestas fue la aparición de Xi. 3 semanas antes de las elecciones, obviamente propuestas de ultra, yo ya no me llamaría derecha, porque eran ultra religiosas y ultraderecha, más un caso, pero el hombre aprovechó un nicho. Entonces ahí viene la reflexión que también hacía Ernesto, que es, yo creo que en estos 14 años, más allá de la desaparición de estos grandes partidos políticos que tenían una estructura tremenda, yo creo que el MNR sigue teniendo una estructura, posiblemente sea el único que se ha quedado con una estructura, lo observé en el Beni, que en un momento casi cambia la elección. Es el único lugar donde hay. Claro, que y posiblemente un poquito, pero si tú vas al occidente no hay más nada. Entonces llegamos a un nivel de caudillaje, donde hoy tenés, creo que se lo podría definir así, 2 personas que lograron que es Camacho y Pumari de una forma como caudillos, valientes, de lograr algo que nadie pensaba. Teníamos un gobierno de un caudillo, porque cuando desaparece Evo Morales, la pregunta del $1.000.000 era quién lo reemplazaba, y aparece de pronto un muchacho como Andrónico, de la nada, que no lo conocían. Se manejó el tema de Arce Catacora en su momento, que también era medio dudoso, porque como alguien que supuestamente dañó la economía aparece como candidato. Y el tema de Choquehuanca, que hubo gran desilusión en el MAS, porque representa a la esencia, a la cosmovisión, ¿no? A los primeros masistas. Por eso que es... a mí me parece, y es lo que presiento, también no soy un especialista en política, pero sí en observar las cosas, que es, yo creo que el MAS pensó que en las encuestas iba a estar más abajo, que esto de que lo sacaron a Evo iba a ser una pateadura, que iba a ser, no sé, de pronto invertir los roles, que el porcentaje que hoy tiene el masismo lo tenga Yanine, lo tenga Mesa o lo tenga Camacho Pumari. Y cuando han visto de que siguen arriba, y lo que hablamos hace un rato, de que los indecisos, porque ese es un buen punto, los indecisos para mí son los que tienen vergüenza de decir por quién van a votar. Hicimos un ejercicio un rato que es interesante, porque digo, ¿quién tiene vergüenza de decir que va a votar por Camacho? No sé quién. ¿Quién tiene vergüenza de decir que va por Yanine? Pero la pregunta es, ¿está dispuesto a decir que vas a votar por el MAS después de lo que pasó? Entonces yo diría a los partidos políticos que tienen que tener cuidado, porque esos indecisos, no sé si es gente que no sabe por quién votar. Tengo la leve sospecha que es parte de este país que se plegó al masismo de una forma muy grande, masiva realmente, como bien decías, en comunidades, en los campos, donde no es la ciudad prácticamente, aunque tienen peso en la ciudad. Y yo creo que vieron las estadísticas y dijeron, miércoles,
a ver, ok, hubo fraude. Vamos a suponer que hubo fraude. Y seguimos primero. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia? Echar gasolina o echar fuego al tema de decir, ¿cómo es la cosa? Que hubo fraude y seguimos primero. Entonces, ahora es al revés. Es demostrar que no hubo fraude. Ahora, ¿qué creo que va a pasar en el país? Quizás reaccionaron tarde. Quizás. El MAS. Sí, quizás. Pero, porque esto, a ver, creo que aquí no estamos entre personas que somos niños, ¿no? Los medios de difusión de todo el mundo tienen dueños. Y en Estados Unidos, lo sabes muy bien, Paul, y Ernesto también, porque lo ha vivido, que es, los medios tienen los partidos muy bien definidos. Y si hay intereses económicos, salen noticias a discreción. Yo lo he visto aquí, donde he participado en periódicos y en medios donde la noticia es esta sale, esta no sale. Ajá. Inclusive algunas con dinero, estas salen y estas no salen. Para poner dinero para que no salgan, inclusive. Entonces, quiero creer de que en esta estrategia que se está jugando el MAS, que me parece que en términos, independientemente de las ideologías, me parece una jugada maestra. Porque si hiciste fraude y todavía vas primero, ¿dónde está el fraude? Pero reitero, creo que han llegado tarde, creo. Pero la preocupación es si esos que hoy los llaman indecisos, yo los llamaría quizás los vergonzosos. Claro, más que los indecisos. Y si no tenemos una sorpresa, y esa sorpresa, como mucho, puede llegar a una segunda vuelta, y en una segunda vuelta es, vamos a, por segunda vez, creo, en la historia, al menos en los 30 años estoy acá, escuchar sobre el tema del voto útil. Que te soy franco, yo no lo había escuchado en otros lados, o capaz tengo mala memoria, pero me llamó poderosamente la atención. Ese término, buena pregunta, ¿de dónde nació ese término del voto útil? Todo el mundo entiende el significado y lo que, pero tarea para la casa. Tarea para la casa. Pero eso lo que yo veo de esos indecisos, que sí son, no sé qué porcentaje, 16% o algo. Creo que andaban por ahí, un 14%. Yeah, por ahí. Que es considerable, porque si vos decís que todo eso va para el MAS, a cualquiera que se lo sume le va bien. Llegas al 40%. Ajá, exacto. Yo veo un fenómeno que que no hubo en la anterior elección de octubre, que entre Mesa y Áñez van casi a la par. Sí. Entonces, la gente indecisa, están con unos puntos, ¿no? Respecto a las encuestas. Entonces, si yo no quiero que vuelva el MAS, pero no sé por quién voy a votar, entonces yo voy a estar mirando muy de cerca las tendencias, las encuestas, lo que sea. Las encuestas. Ajá. Hasta el último momento para saber si voto o por Mesa o por Áñez, si es que queda entre esos dos. Exacto. Entonces, de entre esos indecisos, si bien una buena parte puede ser la gente con vergüenza, que no quiere decir que van a votar por el MAS, que también el mismo tanto o más es gente que no sabe si va a votar por Mesa o por Áñez por el tema del voto útil. Pero mira, por ejemplo, cuando decía que quizás más que llamarlos indecisos es llamarlos con vergüenza, es porque no olvidemos de que el MAS sigue gobernando el país, ¿no? Los 2/3 de la asamblea. Y el otro tema es de que están en la justicia por todos lados y durante 14 años han hecho como un virus, un fenómeno de virus que se han enraizado en los huesos del país, ¿no? Entonces, yo por eso mi deducción es que gente que hoy, si bien no está militando, tiene empleos gracias al MAS, tiene beneficios gracias al MAS. Y sí, el escenario que nadie se lo imagina es qué pasa si regresa al MAS, ¿no? Porque aquí sí va a ser. Entonces ya ahí te das cuenta, Paul y Ernesto, de que son dos países, ¿no? Son finalmente dos países. Sí, pero son. Yo te voy a decir por qué lo pregunto. Yo tengo la impresión de que Bolivia cambió mucho en los 14 años, para mal. Ustedes son ambos personas no nacidas en Bolivia que viven aquí. Y no sé si recuerdan antes, creo que tú no mucho, porque no estabas aquí en los anteriores gobiernos. Pero tú sí, Pedro. Nosotros empezamos una vida democrática en el año 1983. Correcto.
y la empezamos en octubre del 82 en realidad. Y la empezamos con tropiezos como todos los países latinoamericanos y con lecciones terribles de corrupción y todo. Porque si te acordarás, ese primer gobierno de la UDP estaba todo el de terror, comunista, de terror, pero era la izquierda de verdad, pues. Sí, sí. ¿No? Era la gente comprometida con la izquierda de la guerra, hasta de la guerra de guerrillas, que una vez en el gobierno se olvidaron y se llenaron los bolsillos y corrupción. Flor de despelote económico. Claro, entonces, pero poco a poco este país fue organizándose, más rápido de lo que yo me hubiera imaginado. Y llegamos a construir una democracia, obviamente lejos de lo perfecto, porque ni en el mundo hay eso, ¿no? Pero una democracia más o menos decente. Teníamos una corte electoral imparcial, yo creo que con niveles de imparcialidad difícilmente conseguibles en América Latina, porque era gente de primer nivel. Te lo mencioné a Cajías. Correcto. Habían varios de esa categoría cuyo nombre no estaba en juego. O sea, hay gente que no se va a vender, pues, ¿no? Porque tienes 60 años y tienes una trayectoria. Pues más que te ofrezcan lo que te ofrezcan. Ya una vida hecha. Ya ¿para qué, pues, no? Ya no vale. No te van a cambiar la vida ya por esos centavos. Entonces, esa era esa corte electoral. Y en la justicia ordinaria, no la electoral, se hicieron avances. No era perfecto, pero ustedes se deben acordar, el Tribunal Constitucional anterior al masismo tenía gente de primer nivel en el Tribunal Constitucional. El masismo tuvo que sacarlos casi a patadas. Llevaban y echaban pintura roja al edificio del Tribunal Constitucional porque querían presionarlos para que salgan. Y finalmente lograron sacarlos a todos menos a uno, que era la doctora Salame, que se quedó ahí, la única. Y luego pusieron su gente. ¿Qué quiero decir con toda esta cháchara? El país ha cambiado para mal. El MAS nos ha enseñado que para gobernar es a la mala. Es a la mala. Que no hay políticamente correcto. Sí. Lo que antiguamente nosotros, te digo, me incluyo en eso, porque yo era comunicador por colador, digamos. Yo entré porque me escogieron para que me meta eso y me metí. Y todo el día pensábamos en qué es lo que no había que decir y cómo había que decir lo que había que decir. Era una gimnasia intelectual cotidiana. Nos reuníamos de 9 a 10 de la mañana cuando yo estaba en el gobierno y hasta las 11 a veces, solamente para pensar qué había que decir ese día. ¿Qué decir, Paul? No era qué hacer, era cómo decimos esto, ¿no? Y sacar con una sofisticación, así como estuviéramos dando examen, ¿no? Para decir lo que dicen en inglés, el spin, pues, ¿no? Darle el efecto de las cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo decir se ha muerto tu pariente que decirle, pucha, te cuento que esa enfermedad es bien grave, ¿no? Claro, no es lo mismo, pues, ¿no? El spin es muy importante. Y eso hacíamos todos los días. Era parte de nuestra cultura política decir las cosas correctas. Llegó el MAS al gobierno y como tenía 2/3, como dices tú, le importó un comino el spin. ¿Qué es spin? ¿Cómo se toma? ¿Y con qué trago? ¿Cuánto emborracha? No les interesaba. Si había que decir cosas inapropiadas, las decían. Y todos aplaudían. Porque decían, este es nuestro indígena y tenemos que y lo queremos. Cuando decían robó, pues, ¿y qué? Es nuestro turno. Ustedes robaron 500 años, ahora a nosotros nos toca. Bravo por robar, digamos, ¿no? Cuando encontraron que tenía el hijo con no sé quién, ¿y qué les importa? Que es un fenómeno y bueno, perdón que te corte, que se está viendo en Estados Unidos, es el hartazgo. Es una especie de politiquería, claro. que la gente se cansa, que por más que se lo pintes bonito, sigue siendo la misma M. Claro. Entonces, lo digas bonito o no lo digas bonito, la gente ya como que se cansa. Pero tiene un contenido cuando lo es bonito. Por lo menos estás intentando mejorar la sociedad. Nosotros teníamos mejores jueces aquí que lo que hay hoy día. La Corte Electoral, no lo dudes, era mucho mejor, inclusive que la actual, ¿no? Porque se hacía el esfuerzo, pues. Aunque tú digas, es correcto lo que tú dices. Porque, ¿sabes qué? Hasta entre los apóstoles habían corruptos, pues, ¿no? Claro, había un desgraciado que lo vendió, pues, ¿no? Claro. Entonces, no me pidas eso, digamos, ¿no? Claro, hasta los apóstoles estaban metidos en la corrupción. Pero, ¿sabes qué? Había la intención. Y ese grupo de apóstoles era, pues, mejor que estos desgraciados que vienen a vender iglesias y ya sabes, hasta en eso hay corrupción, claro, grande, ¿no es cierto? Claro. Entonces, a lo que voy es, había un intento y se ha retrocedido de ese intento. Y se ha llegado al punto en el que llegas al gobierno, llega la derecha al gobierno, esta derecha,
primitiva, etcétera, etcétera, del Paleolítico. ¿Y qué es lo primero que hacen? Su ministro de Justicia empieza a hacer justicia desde el Palacio de Gobierno y empieza a liberarlos a los señores de la manada, a los violadores de la manada. Porque para eso es el gobierno. Hemos aprendido del MAS, que si llegues al gobierno es para mandar. No es para hacer lo mejor, es para mandar. Antes eso hacía el señor de la Quintana, ahora lo hizo el ministro de la señora Áñez. Pero lo sacaron. Lo sacaron, pero lo hizo. Y nadie lo metió preso y no tiene juicio. Es el principal hombre de la campaña de Camacho. Entonces, no me digas. Ernesto, sí, entonces, eso es un ejemplo. ¿No? Es simplemente un ejemplo. Cambiaron los rostros. Después viene el señor de Entel, que no me acuerdo su apellido, Montes, ¿no? Claro, lo mismo, ¿no? Entonces, llegas a un punto en el que dices, ¿cuál es la diferencia? Si los hemos sacado a los masistas por corruptos en 14 años, estos en 14 días han hecho más que los otros tipos en 14 años. Es un decir, porque rima, porque está bonito los números, pero ¿sabes qué? Están haciendo mucha corrupción. Y a nadie le importa, porque para eso es el gobierno, para eso es el poder, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que ese retroceso, por eso el masismo sigue en el gobierno. No porque tengan 2/3 los masistas del partido ahorita. Es porque si los cambias con los 2/3 que van a entrar de Camacho, van a hacer lo mismo nomás. Sí, porque es una actitud. Es como ustedes, en la Argentina, el justicialismo tiene una actitud política, ¿no es cierto? Hay una manera de ser. Entonces, que los critican los de la derecha, y dicen, no, estos son unos maleantes y no sé qué, pero es una manera de ser. Aquí, esa manera de ser no es de un partido político, ya se ha vuelto de todos quienes ingresan a la política. Bueno, no les interesa el discurso, no les interesa el contenido. Te voy a contar la corrupción es el fondo de la. Te voy a contar no una anécdota, pero sí creo que una historia dura. Antes de las elecciones de la vez pasada, a mí me toca estar mucho en contacto con gente joven, los famosos millennials. Inclusive tengo a veces concurrencias de 200, 300 personas cuya edad máxima son 25, 27, 30 años, hasta los 20. Y me tomé el trabajo, porque en los ejercicios, en las dinámicas, me acerco a las mesas y escucho, y a veces quien termina los ejercicios antes me siento a conversar con ellos para aprender. Yo también tengo 3 hijos millennial. Y tenía una pregunta ante las elecciones que le decía, ¿por quién vas a votar? Me decían, no sé. ¿Cómo no sé? Digo, si las elecciones fuesen mañana, ¿por quién vas a votar? Preguntaré en mi casa. Y vos sabés que eso me llamó la atención, y te estoy hablando de una tendencia, no 5 personas. Y después pasé a otra pregunta, porque dije, acá tiene que haber algo. El desinterés que existe, que creo que después en los 21 días hay gente que despertó, pero el desinterés que había por cambiar al gobierno o algo era tremendo. O sea, no sé si era una tarea imposible. Y pasé a una segunda pregunta, que era, ¿cuáles de los problemas del país son los que más te importan? Y te cuento que descubrí algo, y esto inclusive lo publiqué, ¿no? Que aunque suene feo, porque suena de terror, ¿no? La gente joven, quienes ingresaron a votar con 18 años o 21 años, su primer problema no era la corrupción. No les interesaba la corrupción. Era trabajo. Pero era, cuidado, no era entrar a trabajar. Era tener un trabajo. O sea, tener dinero. Y voy más lejos. Cuando comienzo a cruzar información, me entero, y eso está en internet, lo pueden googlear, de que los programas más vistos en Sudamérica por la gente joven son los de narcos. O sea, la campaña del GONI en esta etapa de 200,000 empleos no tendría sentido ya. Tendría que ofrecer $250,000 o 250,000 emprendedores. Claro, hoy la gente joven, y eso lo puedo ratificar por mi actividad, hoy la gente joven le está costando mucho trabajar, porque no aceptan la autoridad. Acordate que creo que nosotros fuimos la última generación que respetó a los padres, menos va a respetar a un tercero. Y tengo casos que me dicen, empresas número 1 acá en Bolivia, me dicen, Pedro, tenemos problemas para retener a los jóvenes. Brillante algunos, pero 1, no vienen porque está lloviendo mucho. 2, se sienten mal. 3, tuvieron una chupa, o la más grave de todas, que fue anecdótica. Un muy buen candidato renunció porque los padres iban a ir de vacaciones y los iba a acompañar.
Entonces, ¿entendés cuál es el problema? Yo creo que esta generación, y tocando tu tema, Ernesto, lamentablemente parece que ha mamado, absorbido de que la corrupción, cuando llegas al poder, no solo es posible, sino que es una vía que no te da vergüenza. Yo recuerdo que cuando era muy pequeño... A Montes no le da vergüenza lo que ha hecho. Aparentemente no. No, seguro. Sí, aparentemente no. Claro. Entonces ahí viene la reflexión, que es, hoy tenemos un dilema que van a ocurrir en estas elecciones. Yo creo que la pregunta del $1.000.000 es ¿qué va a ocurrir en la de 2025 cuando los jóvenes realmente, toda esta generación, incremente su madurez, no sé si llamarlo madurez, pero incremente su pensamiento, y que estamos teniendo un mundo egoísta, un mundo monetizado? Por eso quizás el tema es quién tiene el dinero, no importa por qué vía. Y hay una frase que me gustó, que la puedo comentar porque no es una falta de respeto. Me decían, antes, Pedro, los ladrones eran de guante blanco y ahora son rateros. Pero robaban de los dos lados, gobierno anterior y el anterior y el anterior y el anterior. Y fenómenos comentados en el caso de Argentina, ¿no? Que es, ya en estas cosas hay pruebas. O sea, no es que... Y ahí mira el rol de las redes sociales. Me decían, antes no se robaba. Digo, no, es que antes los periódicos pagaban y se callaban. Los canales de televisión, que eran parte del gobierno, pagaban y se callaban. Pero ahora las redes sociales no se escapa nadie. Por eso la importancia de las redes sociales como un medio de largar información, también errónea, en muchos casos, tergiversada, pero cumplen el rol que hoy los medios de difusión, que tienen dueño, grupos de poder, no lo ignoremos, están dispuestos a callar en beneficio del poder. Pero, a ver, es que estamos discutiendo, estamos en un callejón peligroso, ¿no? O sea, todos son masistas, todos son corruptos, que es verdad. Yo sostengo eso porque lo veo, pues es real, no me estoy inventando. El gobierno actual es corrupto, más corrupto difícil, ¿no? Entonces, pero ¿qué ha ocurrido, no? Toda sociedad busca mejorar. No conozco una sociedad que diga, bueno, ahora vamos a ser todos narcotraficantes. No, difícil, pues, ¿no? Siempre la gente busca que mejore la sociedad. Ernesto, te interrumpo un segundo. Ajá. Me gustaría creerte, pero te digo, nuestra mentalidad es diametralmente opuesta a las nuevas generaciones, que es más, son nuestros hijos, más de un caso. No, pero ¿sabes qué? Yo no creo, yo creo que, por ejemplo, el Evo ha llegado al gobierno por eso. Porque el Evo era la esperanza de la juventud boliviana en los años 2000, de que aquí venía una generación y un grupo indígena a demostrar a Bolivia cómo había que gobernar limpiamente. Ese era el sentido. No, si por eso lo han elegido, pues, ¿no? Que se vayan los corruptos y venga digamos, ¿no? Esa era la intención. Sí. Igual que en los años 82, apostar 83. Al cambio, ¿no? Claro, el cambio siempre viene por eso. Sí. El cambio no es ahora quién va a ser el nuevo narco que va a gobernar Bolivia. No, el cambio es quién viene para mejor. Que después se vuelve narco es otro problema, pero quién viene para mejor. El 82, 83 llegó el doctor Siles. Ese era, la promesa era esa, ¿no? ¿Y vos pensás que ahora se mantiene eso? No, yo creo que en toda sociedad, incluido Bolivia, que no somos marcianos, eso sigue. Pero ahorita, la actual presidenta ha quemado una nave muy importante de la juventud que ha entrado con ella a este gobierno. Y se han vuelto corruptos en 15 días, ¿no? Entonces, en esta elección en particular, no tienes un grupo que reivindique el buen hacer político. En Estados Unidos ahorita tú tienes a Bernie Sanders. O sea, vamos a traducirlo, el no robar. Claro, el no corrupción, digamos. Correcto. ¿No? Bernie Sanders está liderando aquello en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Trump es un corrupto y él mismo dice, ¿no? Entonces, ¿qué duda vamos a tener, digamos? Pero Bernie Sanders va con la bandera de la no corrupción, de que los ricos roban y de que hay que mejorar la situación. Lo que pasa en Estados Unidos es que la brecha entre rico y pobre ha crecido muchísimo. Pero te aseguro que en Bolivia hay esa brecha también. No crees que aquí estamos... Pero la mayoría es que la clase media ha surgido. Pero yo creo que el tema pasa mucho por el tema de la corrupción, el discurso. En Bolivia siempre había alguien que discursaba. La izquierda siempre era la dueña de la lucha contra la corrupción. Siempre. Y en Latinoamérica en general eso ha ocurrido. Entonces, pero cuando ya no hay quien lo haga, ya tenemos que decidir entre ampones. ¿Cuál ampón te gusta más? ¿Te gusta el ampón quechua o te gusta el ampón del comité cívico? Esa es la elección que tenemos ahorita, ¿no?
está mal. Ahora, yo sí creo que en Bolivia va a surgir, pues, las nuevas generaciones que tú señalas, no, tiene... Yo apuesto a la elección del 2025. Yo creo que ahí va a surgir una tendencia esta diferente. Es muy viciada. Claro, muy viciada, porque las opciones son muy malas todas, pues, ¿no? Más o menos que está eligiendo el menos malo. Claro. Pero yo sí creo que va a surgir una tendencia en Bolivia estamos de acuerdo, que va a ir hacia mejor. Que sean mentirosos tal vez, pero yo creo que va a haber un esfuerzo por mejorar aquello. Es normal, por ejemplo, eso, dentro de esos cambios mundiales está de que estas generaciones están más preocupadas del medio ambiente. Cosa que las nuestras han sido destructoras, depredadoras totales, ¿no? Es el famoso, estaba mirando otra vez en Netflix un documental donde este señor que estuvo con Bush, que perdió las elecciones, ¿quién era? ¿Al Gore? Contra Bush, hijo. Sí. Ajá. Siempre defendió el tema tiene una película muy linda y sacó una segunda parte donde le estaba pidiendo, si mi memoria no me falla, a la India que deje de hacer unas 40 fábricas que van a hacer pelota al medio ambiente, y los de otros le dijeron, ¿y usted? Todos estos últimos años ¿qué han hecho todo este tiempo? Entonces, ¿a dónde voy? Que confío también lo que dice Ernesto, que es estas nuevas generaciones creadas y criadas por nosotros, tienen una mentalidad muy distinta, pero me preocupa enormemente que dentro de esa mentalidad, si bien hay gente defensora de algunos valores que han quedado, algunos, son platistas. O sea, por eso el tema de... mira, unos síntomas que son hermosos. No se casan, porque han visto que en nuestro modelo ya el divorcio es normal. 2, no tienen hijos. ¿Por qué? Porque son carísimos los hijos. Ellos se dan cuenta, ellos son caros. 3, no tienen hijos, tienen perros. Claro, porque ningún perro te vaya a decir, wow, quiero un iPhone. Pero hoy un muchacho de 7 años te pide un iPhone, y cuidado que le des otro, ¿no? Lo otro, nos ven y dicen, todo este esfuerzo, por eso muchas veces digo, quieren tener nuestra posición económica, pero en un año, en menos tiempo. Y lo otro, no se van de la casa hasta los 40 años, si dicen que la juventud dura hasta los 40. Entonces, ¿a dónde voy? Quizás pueda parecer que lo que digo no está asociado a la política. Yo creo que está totalmente asociado a la política, porque quizás de esa forma también apareció un Camacho y un Pumari que rompieron el esquema. Porque la pregunta es, ¿no había ningún otro valiente en el país de más de la edad que tienen ellos? Había, lo que pasa que de alguna forma nos dormimos, nos acostumbramos. Y el ser humano es un bicho de costumbre. O sea, hoy en día le pegás, mañana le pegás, pasado le pegás, un día no le pegás y se despierta y dice, ¿y cuándo me van a pegar? Entonces, yo soy convencido que estas elecciones van a ser desastrosas en términos de estrategia, de lo que se pueda, no sé si lo que se puede elegir, pero la esperanza está en el 2025, que es ojalá desaparezcan todas estas cosas feas que ocurrieron, no solo en Bolivia, en el mundo. Y otra vez voy al tema de los valores, la pérdida total de valores. Hoy en día cuando vos hablas de honestidad, te miran medio como diciendo, ¿está hablando en serio? Ética. Me acuerdo que una vez me dijeron, ¿puede venir a dar ética a la universidad? Le dije, llego tarde, le digo, llegué 20 años tarde, le digo, eso se enseña en la casa. Y ahí viene que nosotros, que creo que vamos a ser más sabios con el tiempo, vamos a presenciar en esta elección algo muy raro, pero yo creo que las próximas van a ser fascinantes en Bolivia. Yo creo que ahí se define el futuro de Bolivia. Ojalá. a mí me preocupa honestamente estos 5 años, que todo, por los pronósticos económicos, que, bueno, esto hemos hablado más de una vez, que el mismo fenómeno que ha sucedido en Argentina, que todo el desastre o el despilfarro y todo de los últimos 14 años lo paga el presidente que va a entrar en este año, ¿no? Y con eso que vuelve el MAS en 2025. Lo mismo que le pasó a Mac. Pero hay un detalle, Paul, que lo escuché un periodista. Dice, y si no me equivoco, el periodista era Oppenheimer, decía, es muy difícil hacer socialismo sin dinero. Y esta vez te cuento que Argentina y aquí los agarró sin dinero. Ya. ¿Qué opinas? Tienes a los cubanos que ya tienen tu edad haciendo socialismo sin dinero. Es que le tiran. Bueno, pero eso sí, hace poquito terminé de leer una biografía del Che Guevara, de las últimas,
donde se llamaba, a ver si no me acuerdo el nombre ahora, pero un título de terror. Y ahí te das cuenta cómo los medios, o la ausencia de medios, terminan creando una... Yo me acuerdo que se habla de Cuba, de la medicina, de eso mientras estaba Rusia. Pero el Che Guevara mismo, o sea, un hombre que fracasó en todo, o sea, el colmo de los fracasos, todo lo que le dieron, de todo fracasó. Ya hasta último momento hasta menciona el libro, y es una biografía bien profunda, el hecho de que hasta Castro se que lo quería sacar encima, porque todo le fue mal. Pero vos ves que hoy en día hay gente que compra la polera con la cara del Che Guevara, ¿no? Y ahí te pones a pensar qué está ocurriendo. Por eso, volviendo al tema de los medios de difusión, que a veces me gusta llamarlo los traficantes de confusión, estas elecciones, si la cosa sigue así sin propuestas, se define por las encuestas. Y si las definen las encuestas, yo creo que podemos tener, así como nunca pensamos que se iba a ir Evo del país, podemos tener sorpresas agradables o muy desagradables. O sea, estamos, a mi entender, en una nebulosa. Lo que te quiero preguntar, Pedro, que hemos visto por lo menos, creo que las campañas de Camacho y Áñez ya están direccionadas, ¿no? Sí. Pero hay un silencio total prácticamente hasta el momento de Carlos Mesa, que, bueno, si estamos hablando de los primeros 4, ¿no? ¿Qué esperarías ver de él? ¿O en qué sentido podría... ¿Le conviene hacer bulla o mantenerse así? Yo creo que ha sido sumamente inteligente dejar que los demás se peleen. Claro. Y aparte, nuevamente, fíjate que pero le basta para ganar al final de eso. Aparentemente, sin hacer nada, funciona. Yo sigo creyendo, y por eso disculpen la insistencia, porque también lo hago a través de las redes, que mientras no bajen las líneas de campaña a propuestas concretas, te voy a poner un ejemplo, en un momento más el tema de salud. Esto va a seguir siendo una inercia. O sea, si Mesa se mantiene en una buena posición sin abrir la boca, yo no la abriría, salvo que tenga algo que pueda sumar. ¿Tú te acuerdas cuál fue la propuesta de Mesa en la elección fallida del 20 de octubre? Ninguna. No hubo propuesta. Hubo. Anticorrupción. Por eso no funcionó ninguna. Que Ortiz hablaba del tema de corrupción, Mesa hablaba del tema de corrupción. Yo lo dije en un momento que fue... Anticorrupción y voto útil. Sí. O sea, esa no es propuesta, no es voten por mí. Pero yo creo que él hablaba de la anticorrupción y también del votar por la democracia o por la dictadura. Esto es bueno. Y me parecía que ese era un planteamiento. Bueno, mira, bien lo decís. Bien preguntaste, Ernesto, porque yo esto lo estoy aclarando cada vez que pueda. Todo lo que hablaron la vez pasada son líneas de campaña. Por ejemplo, es tu post de anoche, lo vi. Pero claro, que es muy simple. Cuando vos decís, y yo me leí los planes, por eso digo que tengo conocimiento, porque ponen, vamos a generar acciones adecuadas para que la tercera edad tenga una vejez digna. Eso es una paja mental total. Claro, ¿qué es una propuesta? Que digas, lo que hablábamos hace un rato de récord, hay 326.000 enfermos de diabetes que en un momento necesitan diálisis. Las diálisis cuestan $100 en cada ocasión. Son 3 veces por semana. En un año una persona que se dializa puede llegar a comprar un equipo de diálisis. Por lo tanto, nosotros, gobierno, vamos a comprar 900 equipos de diálisis a disposición de la gente que tiene esta dolencia. Esa es una propuesta. Y te voy a poner un ejemplo que hice hace poquito. Me invitaron a una conferencia con uno de los grupos operativos de Camacho Pumari, que era algo que me comprometí en su momento. Y digo, por más que pueda existir alguna diferencia ideológica, que no existe, acepté. Pero hice lo siguiente, les pregunté, ¿ustedes me conocen a mí? 150 personas. Todos, la mayoría no. Bien, yo tampoco lo conozco a ustedes. Vamos a hacer una votación. ¿Qué tal si les propongo? Primero, hagamos un perdonazo, 100% y anulación de multa, y empezamos de cero. ¿Quiénes están a favor? Todas las manos arriba. Entonces le digo, vi que había varias mujeres, digo, hagamos cadena perpetua para violadores y pena de muerte para feminicidas. ¿Quién está de acuerdo? Todas las manos arriba. La tercera edad, le digo, hagamos guarderías para la tercera edad, que lleves a tu papá, como no podemos aumentar la jubilación, a tu papá y tu mamá la llevas,
lo dejás 8:30 de la mañana, lo venía a recoger 18:30, lavado, peinado, comido, y que te lo lleve a tu casa, porque no podemos aumentar la jubilación. ¿Quién está de acuerdo? Para todas las manos arriba. Les cuento que acabo de ganar la elección. Entonces, ¿a dónde voy? A mí me asusta, porque no es otro el término, que después de haber leído los planes, se concentren más en un tema de las exportaciones, cuando hoy, Paul y Ernesto, les aseguro que el voto se define en la billetera del votante. O sea, si vos impactás en la billetera del votante, por eso, a ver, el bono Juancito Pinto, la gente dice es una tontería. Sí, para nosotros, que de pronto 200 bolivianos no es nada, pero para alguien que no recibía nada, vos le das 200 bolivianos. Hoy hay personas que comen con 50 bolivianos a la semana, se prestan el mismo hueso para la sopa todo el tiempo. Entonces, estoy seguro, y esto pues come con 100 bolivianos. Ahí tenés un ejemplo. Pero mira, esto me lo dijo un amigo Osmar, que conoce mucho de política, me dijo: Pedro, hoy las elecciones en un mundo platista como están, se definen si impactás en la billetera del votante. ¿Y sabes qué? Se la creo. Porque ese día en esa reunión, con 150 desconocidos, yo gané las elecciones. Pero no es nuevo eso, ¿no? Siempre ha sido así. ¿Por qué no lo hacen? Siempre ha sido así. No te he preguntado por qué el MAS lo está haciendo, porque su candidato es dinero en la billetera. Pero no abre la boca. Nadie abre la boca. Pero no importa, pero tú como comunicador sabes, ¿qué es lo que te transmite Arce? Economía. Pues. Continuidad, No, economía sobre todo. No solamente la continuidad política, yo creo que está lejos de eso. Pero mira, la continuidad económica. Plata, pues claro, él es dinero, ¿no? Porque hay gente que sigue pensando de que la gestión económica durante el gobierno del MAS fue buena. Entonces, Arce lo único que tiene que hacer es no abrir la boca, porque lo ven a él y dicen, bueno, vamos a seguir bien como estábamos. Y vos dijiste hace un rato algo interesante, que es, salió una clase nueva media emergente muy grande, que antes, por eso vos salís hasta hoy a muchos boliches y están llenos de lunes a lunes, gente que antes, y voy a ir al grano, gente de pollera que antes ni se aterrizaba por los tajivos. Pero mire, yo te voy a decir una cosa, y ustedes no se acuerdan, pero porque no vivían aquí. El general Banzer, cuando llegó al gobierno, mató gente. Sí. Robaron por todas partes, ¿no? Gran parte de las tierras de este departamento son robadas, o sea, por él y por sus amigos, digamos, ¿no? Pero hizo una cosa que no era inevitable hacer. Todos vivimos bien. Eso me contaron esa época, sí, pero no es por Banzer, pues otra vez, son factores exógenos, o sea, era la época del precio del petróleo. El precio del petróleo en los años 70 se disparó, pues, ¿no? Pero anda a explicarle eso al pueblo. No, por eso digo, eso no interesa. Claro. Para la gente, Banzer les interesaba un comino que había robado, que era un asesino. Lo que les interesaba es que vivían bien. Claro, vivían bien. Entonces, para mí ese es el único caso parecido al que estamos viviendo ahorita con Evo Morales. El MAS es eso. Al MAS le interesa un comino, a la gente le interesa un comino que el factor del precio del gas. Y no lo sabe, no lo sabe. No lo saben, no lo entienden. Salvo que los últimos 2 años no han sido no ha habido tan brillantes, pero hemos vivido en Bolivia como pocas veces hemos vivido en Bolivia con el MAS. Por eso ustedes pueden hablar de una clase media emergente, porque ha sido real, pues, ¿no es cierto? Entonces, es una combinación de factores de suerte, como los factores del precio de las materias primas, y también es un factor interesantísimo, ¿no? Que la gente no lo discute en los políticos, pero es real, ¿no? El narcotráfico, ¿no? Sí. El narcotráfico aquí tiene una cuota de participación en el Producto Bruto Interno muy grande. Entonces, el que lo demostró fue otra vez Banzer, ¿no? Cuando Banzer llegó como demócrata al gobierno, decidió que tenía que luchar contra el narcotráfico, ¿no? Después de que él había hecho barbaridades asociado con muchos de esos señores, ¿no? Pues llegó al gobierno y empezó a luchar contra el narcotráfico. Se cayó la economía, pues. Pero claro, pero eso vos lo dijiste recién. Se habla de un 15% del PIB, $3.000 millones al año. Más, pero no importa. Eso me parece poco. Claro. Lo declarado, como dicen, lo declarado. Y te voy a decir por qué. A ver, dale. No. En 1986, Samuel Doria Medina escribe una tesis de su maestría en London School of Economics. La tesis de su maestría, yo la he leído, por eso sé. Yo estaba haciendo un trabajo, por eso la leí. Él llega a la conclusión de que en 1986 la economía de Bolivia era 50% narcotráfico. Wow. 50%.
hace unos 2 años yo tuve una reunión con él, porque tenía que hablar de otros temas, pero aparejados a ¿no? Teníamos que hablar del tema del sector informal urbano, de los mercados, etcétera, etcétera. Entonces, yo le mencioné su tesis, y le digo, de acuerdo, tu tesis, y él se ríe, pues, si tú tuvieras que decir una cifra ahorita, ¿qué dirías? Le digo. ¿Y qué te dijo? Probablemente la misma, me dijo. Yo no creo que ha variado eso, de hecho. Grave la Estás cosa. hablando de un tipo que ha estudiado esto, sí, no poco, y en una muy buena universidad. No, hay un hombre muy inteligente. Es que creo que la gente no se da cuenta de la escala de lo que es la cocaína. Exacto. Perdón que me refiero a una serie de televisión, no de narcos. El otro día estaba mirando de la 9ª temporada y hay una reunión entre el capo del momento con un ministro, pues, que tiene aspiraciones presidenciales. Claro. Yo te financio, le habrá dicho. No, el ministro está ahí como queriendo ponerlo al narco en su sitio. Y más bien se vuelca la cosa. Dice, ¿te das cuenta que Pemex el año pasado movió $3,000 millones? Yo he movido más que eso. 15,000 millones, o sea, 5 veces más. Entonces, el petróleo está en todo el mundo, pero la cocaína también. Pero el petróleo viene de 800 países, mientras que la cocaína viene de 3. Y nosotros somos uno de ellos. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta eso. Y el tamaño de la economía mexicana en comparación a la boliviana es pues, otra cosa. Aquí la economía es de este tamaño, el tamaño de mi dedo, ¿no? Entonces yo te hago una pregunta. ¿Estamos jodidos? No, vivimos aquí. No estamos jodidos. ¿En qué sentido? Pero yo pregunto, ok, si cambian las reglas de juego. No van a cambiar. Cambia el patrón. No van a cambiar. Si en México no cambian. ¿Sabes lo que? Bueno, tú sabes lo que es. Tú eres un hombre del mundo. México es la economía junto con la brasilera y la argentina, muy disminuida hoy en día, de las principales de América Latina, de esta parte del mundo. Y esos tipos no pueden controlar parte de su territorio nacional. Sí, pero es así, pues. Ha quedado demasiado esos claro. tipos no pueden controlar ni su país. Pero ahí volvemos al tema de la campaña, que esto hablé la otra vez, que Carlos Mesa en una entrevista dijo, cuando le preguntaron sobre la idea si tienen que volver, no necesariamente. O sea, claro. Seamos francos y todos somos adultos aquí. Claro. El narcotráfico, si se desaparece la noche en la mañana en Bolivia, el país se va a la mierda. Claro, se va, pues así es. Y nadie es tonto. Hasta la que está en el poder ahorita, no creo que sea tan tonta de creer que tiene que erradicar al 100%, porque no es factible. Sí, escuché una teoría la otra vez, una teoría, ¿no?, de un gran amigo que es economista, que ha aparecido mucho en los medios, Luis Fernando García, que me decía, Pedro, me hablaba del tema de la droga, la pichicata, como se le dice comúnmente, y me decía, mira, la única forma de reemplazarla es por otra actividad relativamente ilegal. Y digo, a la miércoles, ¿y cuál? Me dice, la apertura de Bolivia a la atracción de dinero sin justificación. No, o sea, paraíso fiscal. Paraíso fiscal. Dice, de esa forma ingresás mucho más que la pichicata. Miércoles, le digo. Entonces, por eso un poco, creo que este tema es crucial. Claro, es que es crucial. Pero nadie lo discute. Lo alenta ahora a nivel mundial. Son como los secretos de familia. Que la gente... Nadie lo habla, ¿no? Que las tendencias van cambiando en tema de respecto a la legalización, de a poco. Así y eso es. Para Bolivia es muy alentador. Estoy hablando de mediano plazo. Muy malo. El día que se legalice aquí, los gringos van a producir toda la cocaína legal. Se puede Estás hablando llegar... de tecnología, pues. Es como el cigarrillo. ¿Dónde se produce el tabaco en todas partes del mundo? ¿Quién hace los mejores cigarrillos? Los gringos. Claro, porque hay un tema ya de escala, pues, ¿no? Pero eso suponiendo que en Estados Unidos se legalice primero. Claro, ¿tú te imaginas que los bolivianos produzcan cocaína y exporten a todo el mundo? Difícil, pues. No. Ahí está, pues, la respuesta ya me la has dado tú, claro. Lo tiene que hacer un tipo en no sé dónde, en Missouri, hace su gran fábrica y exporta a todo el mundo, claro. A ver, yo le hago una pregunta porque creo que a la gente que va a oír esto le va a gustar, ¿no? A mí me gusta también, ¿no? Que es, quiero entender entonces que cualquier gobierno que venga tiene que de alguna forma o cerrar los ojos o abrirlos al tema de la droga, que es algo que está anclado en Bolivia, que aparentemente, según la tesis de Doria Medina, es el 50% o más. ¿Y tú no puedes estar dudando de eso o dudas? No, mi pregunta es si la gente... Imagínate qué bonito ejemplo, ¿no? O sea, qué bonito ejemplo jodido que vos tengas que... Sincerarlo. Sincerarlo. Claro. Jodido.
Bueno, yo creo que Carlos Mesa ya dio el primer paso. O sea, no creo que nadie me tilde Mesa Lover. No sé por qué voy a votar todavía. Aunque me cae bien el tipo. Pero él no te va a decir que lo está haciendo por esa razón. Por votos. Él te va a decir que lo está haciendo porque es un boliviano que respeta la bolivianidad y la soberanía del país. Bueno, o sea, por la razón que fuese. El resultado es el mismo. Y es un primer paso, lo que vos te estás diciendo, que hay que sincerarse. Hay que, pero qué sinceramiento jodido. Más maduros. Y pues es sentido común. Claro. Es algo que lo sabe todo el mundo, como dicen, un secreto a voces, que tarde o temprano hay que enfrentarse a la realidad. Porque la realidad no es cortar el negocio del narcotráfico en Bolivia. No se puede. Pues, claro. No se puede. Qué jodido, ¿no? Claro. Y bueno. Es terrible. Solo puedes hacer un podcast o una cosa así, porque si no... No, eso es lo bonito. Yo no tengo... Creo que con eso corté mi posibilidad de conseguir auspiciadores. Yo creo que en este momento hay que decir que nuestras voces han sido adulteradas. Claro, que sean sometidas a algún registro especial. Uy, qué jodido. Bueno, ahí lo dejamos por un momento. Que viva la cocaína. Ya no tengo aliento para seguir conversando sobre este tema. Está bien. Le agradezco mucho. Le agradezco, Pedro, por venir. Espero que no sea la última. Gracias, Ernesto. Un gusto, un placer, como siempre. Un placer. También igualmente, Ernesto. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Gracias.